Manuel Ceredón, por su amable introducción. Buenas tardes, señores y señoras. Me gustaría agradecer al doctor Sánchez Cabo y al doctor Manuel Ceredón por invitarme a Costa Rica. Es para mí un gran honor estar aquí. Hoy mi presentación será de cómo es escribir artículos médicos en inglés. Ahora voy a hablar en inglés porque mi español es muy malo. Let me start by posing a couple of questions to the audience. How many of you have published more one paper in Associated Journals? Bueno, buenas noches. El doctor quisiera comenzar haciendo un par de preguntas al público. ¿Cuántos de ustedes han publicado más de un artículo en una revista indexada en SCI? ¿Y cuántos de ustedes le han enseñado a alguien cómo escribir un artículo en inglés? Si alguno pudiese, por favor, compartir su experiencia con el público, estaría muy agradecido. No one? In the case, I'd like to ask Dr. Lopera. I know that he has many papers published in Associated Journals. And Dr. Lopera, would you please share your experience with the meeting attendees? Well, I'm kind of old already, so I have published not as many articles as you, but I have. So you want me to do it in Spanish? Yes, or please. In English? Yeah, please. Sí, buenas noches, yo soy el doctor Lopera, trabajo en San Antonio, Texas, soy radiólogo intervencionista, muy amigo del doctor Son, él vino a visitarme aquí y acá ir para Costa Rica. Pues yo tengo bastante experiencia en publicaciones, pero no tantas como el doctor Son. Tengo más o menos unas 80 publicaciones en artículos indexados de diferentes journals y también tengo varias de no indexadas, pero no tengo tantas como el doctor Son, que es una máquina de escribir artículos, que tiene más de cientos de artículos. Esa es mi experiencia. Gracias. Okay, Dr. Lopera, do you remember your first paper? Do you remember the title of your first paper? Well, my first paper was a case report of a very weird infection that we saw for tropical diseases when I was a resident. In Spanish. In Spanish. El primer artículo que el doctor Son pregunta cuál fue, si se recuerda el primer artículo, y el primer artículo que escribí hace muchos años fue un caso de PIAN, una infección que se llama JAMS en inglés, que publicamos cuando era residente en la Universidad de Antioquia. Ese fue el primero, muchos años antes. Okay, muchas gracias. What are the reasons for writing scientific papers? Scientific papers are the essential source of supply of medical knowledge. Through writing papers, you can share your experience with other scholars and also remain up to date with the current literature. In addition, the number of publications is often used as a barometer of an academic caliber of an individual, department, university, and country. As a result, research productivity is held in high regard by the academic community. Like deaths and taxes, writing papers cannot be avoided as you are a scholar. So its pressure and demand have given reason to the saying, publish or perish. ¿Cuáles son las razones por las cuales es importante escribir artículos científicos? Los artículos científicos son una fuente esencial de conocimiento médico. A través de la escritura de artículos uno puede compartir su experiencia con otros profesionales y académicos y además puede mantenerse al día con la literatura actual. Más aún, el número de publicaciones muchas veces es utilizado como un barómetro de la calidad del del calibre académico de un individuo, un departamento, una universidad y hasta un país. Por lo tanto, la productividad de investigación se toma muy en cuenta en la comunidad académica. Como se dice,
la escritura de artículos es inevitable si se es académico, y es tanta su demanda y presión que ha dado pie al dicho publica o perecerás. As you may know, this is Dr. Joseph Loesch. He wrote the first paper on transjugular intrahepatic portal cable shunt, that is TIPS, in the American Journal of Surgery in 1971. Since his report, the TIPS procedure has replaced the conventional shunt procedure for the treatment of portal hypertension. Dr. Joseph Loesch invited me to the 1993 Western Angiographic and Interventional Society meeting held in Portland, Oregon, and asked me to present 2 talks. It was my first time meeting him at Dr. Institute, and also my first time to give a talk in an international meeting. So I asked him, how did you know of me? And what made you decide to invite me to this society? Because most of the invited speakers were relatively old and renowned. And he replied, I read your articles published in Radiology, and no one in Western countries does lacrimal stent placement. Since then, as my mentor, he has taught me and persuaded me to pursue the process of innovation and discovery. 3 years before he died, I asked him to give me his word of wisdom for Korean junior radiologist. This was his reply. I will read this one. In my life, I have learned to have an open mind, listen to others, and learn from others' experience. In my patient work, I have always thought how to improve the present techniques and devices. In teaching, I always shared widely my ideas and experience by lectures, publishing papers, and writing books so that others could learn and improve their practice. Como pueden saber, el Dr. Joseph Roche publicó el primer artículo del procedimiento TIPS en el American Journal of Surgery en 1971. Desde entonces, el TIPS ha sustituido los shunts quirúrgicos en el tratamiento de la hipertensión portal. En 1993, él me invitó a dar 2 charlas en la reunión del Western Angiographic and Interventional Society que se realizó en Portland, Oregon. Esa fue la primera vez que lo conocí a él y el Instituto Dotter donde trabajaba. Además, fue la primera vez que me invitaron a dar charlas en una reunión internacional. Todos los expositores eran relativamente más viejos y mucho más reconocidos que yo. Y le pregunté al Dr. Roche, ¿cómo fue que usted supo de mí? ¿Y qué lo hizo decidir invitarme a esta reunión? Él me respondió, leí sus artículos publicados en la revista Radiology y nadie coloca stents lacrimales en países occidentales. Desde entonces, él se convirtió en mi mentor y me impulsó a perseguir un proceso de innovación y descubrimiento. 3 años antes de que falleciera, le pedí que me regalara unas palabras de sabiduría para radiólogos intervencionales jóvenes en Corea. Esta fue su respuesta. En mi vida he aprendido a tener una mente abierta, escuchar a otros y aprender de la experiencia de otros. En mi trabajo con pacientes, siempre he estado pensando cómo mejorar los equipos y las técnicas actuales. Y en la enseñanza, siempre compartí ampliamente mis ideas y experiencias en mis charlas, publicando artículos y escribiendo libros para que otros pudiesen aprender y mejorar su práctica. In 1994, I visited Dr. Kastner Juniga at the University of Minnesota to observe the clinical and research activity for 1 week, right before 1994 RSNA conference. Dr. Kastner Juniga was the chairman at the Department of Radiology, and he had many papers published in radiology.
So even though that was my first time, I really want to see him. 2 days after my arrival at the University of Minnesota, there was a party to celebrate Dr. Amprach for his publication of 603 articles. I was shocked and asked the secretary for a copy of his publication, which was as thick as a book. This is Dr. Amprach, and this is his data. You can see he wrote 57 papers as the first author, that is 9%, and 30% of his publications published in radiology. After analyzing his CV, I met him and he became my role model. And this is my data in 2007. You can see I had one more paper published in radiology as the first author than him. This is Dr. Lopera, and Dr. Lopera gave me a farewell party 1 month ago when I left San Antonio in his house. This is his house, and many doctors, including Dr. Castaneda Zuniga, joined the party. I never expected Dr. Castaneda Zuniga to come to the party. So Dr. Amprach, his mentor, and he is my mentor. I am Dr. Lopera's mentor. So mentorship is like a relay race where the first runner passes the baton to the second runner. En 1994, visité al Dr. Castañeda Zúñiga en la Universidad de Minnesota para observar su actividad clínica e investigación durante una semana, justo antes de la reunión de la Sociedad Norteamericana de Radiología. El Dr. Castañeda Zúñiga era el director del Departamento de Radiología y tenía muchos artículos publicados en la revista Radiology. Estaba muy ansioso de conocerlo. 2 días después de que llegué, le celebraron una fiesta al Dr. Amprach para celebrar la publicación de sus 603 artículos. Yo estaba sorprendido y le pedí a la secretaria que me diera una copia de todas las publicaciones, el cual ya era un libro muy grueso para ese entonces. Este es el Dr. Amprach y esta era la suma de sus artículos para ese entonces. Después de analizar su currículum vitae, lo conocí y se convirtió en mi modelo a seguir. Aquí al lado está la suma de mis artículos en el 2007. Para ese entonces yo ya tenía un artículo más que él publicado en la revista Radiology como primer autor. Hace un mes, cuando terminó mi tiempo en Estados Unidos, el doctor Lopera celebró una fiesta de despedida para mí en su casa. Muchos doctores llegaron a la fiesta, incluyendo el doctor Castañeda Zúñiga, el cual no pensé que iba a llegar. Y quiero enfatizar este punto. El doctor Amprach era el mentor del doctor Castañeda, el cual es mi mentor, y yo soy el mentor del doctor Lopera. La mentoría es como una carrera de relevos, en donde un corredor le pasa el bastón al que sigue. Thanks to his advice, I have continued writing papers as the first and corresponding author through my entire academic career. This is my paper published as a first author in the year of my retirement. I believe that the US is losing the competition with the Asian countries with regard to publications. Why? The publications in the SCI Index journals as the first author is more and more important in Asian countries because there are strict publishing requirements for hiring and promotion. For example, the majority of Korean medical school requires 3 to 6 SCI Index journals for hiring and promotion. In addition,
it is a requirement to have 2 papers before they finish their resident program. Probably it is time for the US medical system to have this kind of a strict publication requirement, but who can better cat? Gracias a su apoyo, continué escribiendo artículos como primer autor o autor corresponsal durante toda mi carrera. Este es un artículo que publiqué el año que me retiré y, como ven, lo hice como primer autor. Creo que los Estados Unidos está perdiendo la competencia con países asiáticos en el área de las publicaciones. ¿Por qué? Porque las publicaciones como primer autor o autor corresponsal en revistas indexadas en el SCI se ha convertido más y más en un punto importante en países asiáticos, ya que para la contratación y la promoción de un individuo a nivel universitario hay requerimientos muy estrictos basados en la cantidad de publicaciones que se tenga. Por ejemplo, en Corea, la mayoría de las escuelas médicas requieren de 3 a 6 artículos para considerar una promoción. Adicionalmente, es un requisito que los residentes tengan 2 artículos publicados antes de que puedan concluir su programa de residencia. Posiblemente se debería tener este sistema tan estricto en los Estados Unidos. Pero, ¿quién va a querer echarse esa pelea? Okay, so publications are critical for successful research as well as in academia. I'd like to ask a question to Dr. Sofia Gamboa, is from Argentina. So, Dr. Gamboa, would you please share your experience in Argentina? It is obligatory to write a paper to finish the residency. Is okay, Dr. Gamboa? Sofia Gamboa. No se te escucha, tenés que activar el micrófono. Hola, buenas noches. Do you want me to speak in English or Spanish? Yeah, in Spanish, probably I can Okay. understand you, okay? Okay. Bueno, buenas noches. La realidad es que nosotros, si bien vemos trabajos, no participamos tanto de trabajos. Yo como experiencia solamente he publicado un reporte de caso en una revista y hemos hecho en el hospital, como hay encuentros interresidenciales, hemos publicado láminas, que serían pósters, pero la realidad es que más de eso no tenemos, y tampoco tenemos, digamos, establecido un programa en el cual sea obligatorio publicar, lo cual sería bueno, pero digamos, no hay establecido un programa que diga que para terminar la residencia tenemos que publicar. Así que no es tanta la experiencia que tenemos, la realidad. Okay, thank you, Dr. Sofia Gamboa. How many papers do you have published in Associated Journals? Particularmente nosotros, You. yo he Yeah, publicado uno solo. Solo, oh, you have one. That's Sí. good. Thank you very much for sharing your experience. Okay. No. Patients, experimental animals, theoretical concept can be the object of medical scientific papers, but they should have originality with any meaningful new information, scientific merit, and interest to readership. Please keep in mind, originality, scientific merit, and interest to readership are 3 basic elements in writing papers. I'll repeat this one 3 times. En resumen, las publicaciones son críticas para la investigación exitosa, al igual que para la academia. Los pacientes, los experimentos animales y los conceptos teóricos todos pueden ser temas de artículos médicos, pero deben de ser originales, deben de tener mérito científico y deben ser interesantes para los lectores. Por favor, recuerden, originalidad, mérito científico e interés a la lectura. Estos son los 3 elementos básicos. There are different types of medical scientific papers, such as original article, review article,
case report, and brief note and letter to the editor. Today, I'd like to teach you how to write the original article. Original article is designed to answer a specific question. Hay diferentes tipos de artículos, incluyendo artículos originales, artículos de revisión y reportes de caso, y otros como notas cortas y cartas al editor. Pero mi objetivo es enseñarle a los estudiantes a que escriban artículos originales. Los artículos originales están diseñados para responder una pregunta específica. Basic structure of the original articles include abstract, introduction, materials and method, result, and discussion. It is better to write the abstract after having written the other sections because it is a summary of them. La estructura básica de un artículo original incluye el abstracto, la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Siempre es mejor escribir el abstracto después de haber escrito las otras partes, ya que muchas veces es un resumen de todo lo demás. This is my paper published in Radiology. That was my first paper. Here you can see in abstract and introduction and materials method with a table. Este fue mi primer artículo publicado en la revista Radiology. Consiste básicamente en el título, el abstracto, la introducción, los materiales y métodos con una tabla. And result with some figures. Los resultados que incluyen unas fotografías. And discussion and references. Discusión y referencias. The introduction section usually consists of a background paragraph with the references and a separate paragraph discussing the aims of the study. The background paragraph should state the nature of the problem being investigated and provide a brief review of the literature relevant to your result. Brevity and focus are important. For example, if the introduction is more than 2 pages or 15% of the paper, it is too long. Appropriate tense usage is not easy for beginners. Here is one useful rule to keep in mind. You can use past tense for your current work and present tense for well-known published works. La introducción normalmente consiste en un párrafo de antecedentes con referencias y un párrafo separado discutiendo el propósito del estudio. El párrafo con los antecedentes debería de establecer la naturaleza del problema que va a investigarse y proveer una pequeña revisión de la literatura que sea pertinente a los resultados y a las conclusiones del estudio. La brevedad y el enfoque son muy importantes. Por ejemplo, si la introducción se extiende por más de 2 páginas o 15% del artículo, es demasiado largo. El uso del tiempo gramático adecuado normalmente es difícil para autores que no tienen el inglés como primera lengua. Una regla general útil de recordar es que se debe utilizar el tiempo pasado para su trabajo actual y usar el tiempo presente para trabajos publicados a los que haces referencia. The materials and methods section must be clear and detailed enough for reader to repeat the protocol and reproduce the result. You should describe what you did in a logical, chronological order, which means that you can use the past tense for materials and methods section because you can describe what you did in a logical, chronological order. That means that this is your current work. And many authors start writing manuscript from the materials method because this part is easy to write because this is the experience.
La sección de materiales y métodos debe ser suficientemente clara y detallada para que algún lector pueda repetir su protocolo y reproducir sus resultados. Se debe de describir qué se ha hecho en una forma lógica y cronológica, por lo que se usa el tiempo pasado en esta sección porque es su propio trabajo el que se está describiendo. Esta sección es fácil de escribir, por lo tanto muchos autores les gusta escribir la sección primero. The result section is the core of the paper around which all other sections are built. And you can organize your data in tables and figures. And you describe the data in a logical sequence and state the statistical significance of your findings. There are common mistakes. One is that this section should not include any interpretation or discussion. Please keep in mind, don't describe your interpretation or discussion in the result section. Just describe the data or findings in a logical sequence. This section should not include any cases or techniques that are not described in the materials and method section. In other words, the results should be mirror of the materials and method. I'd like to reiterate, don't describe any interpretation section in the result, and the results should be mirror of the materials and method. La sección de los resultados es el núcleo de su artículo, alrededor del cual todas las otras secciones se construyen. Antes de comenzar a escribir, se debe organizar toda la información y los datos que se obtuvieron en tablas y figuras. Describa los datos en una secuencia lógica y exprese la significancia estadística de sus resultados en el tiempo pasado. Entre los errores comunes es que no se debería de incluir ninguna interpretación o discusión de los resultados. Solamente deben de describirse los datos o hallazgos en una secuencia lógica. Esta sección no debe de incluir casos o técnicas que no se describieron en los materiales y métodos. En otras palabras, los resultados deben de ser una imagen en espejo de la sección de materiales y métodos. El doctor repite que no debe de haber interpretación o discusión y que los resultados deben ser una imagen en espejo de los materiales y métodos. You can use figure for result section to illustrate important features, but the quality of the figures should be highest. You can use tables to summarize the complex collections of data and to allow the readers to more easily make comparisons. Pueden usar figuras en la sección de resultados para ilustrar detalles importantes, pero la calidad de las figuras debe de ser muy alta. Recuerden que las tablas se utilizan para resumir datos complejos y a la vez permiten al lector hacer comparaciones más fácilmente. Many beginners say that it is very difficult to write the discussion section and introduction section, but in the discussion section, you can present your valid conclusions and then explain why they are valid. Relate your observations to other studies and discuss the implications of the findings and their limitations with the references. Finally, you can conclude with a short summary or conclusions to confirm the significance of your study. I usually devote one paragraph for number 1 and 2 or 3 paragraphs for number 2 and 1 paragraph for number 3 and 1 paragraph for number 4. So a total of 5 to 6 papers, 6 paragraphs are good enough for discussion section. You do not need to write a long discussion. Usually, beginners tend to include the observations of other authors and leave out their own. For example, they wrote the author's experience or data from the first paragraph to the
fifth paragraph and suddenly go into the conclusion. This is not good. You can discuss what you want to say in the first paragraph of discussion. I emphasize that don't describe your interpretation in the result section. So now you are ready to describe what you want to say. For example, our study of tips is the first one in the treatment of portal hypertension with a 90% of success rate. That was Dr. Joseph Lösch's report. And then you can describe that in the first paragraph. And in the second paragraph, you can compare, because our result was 90%. What about the conventional shunt procedure, surgical? Probably less than 60% or something like that. So you can compare your observations with others, particularly the conventional treatment. And also, third paragraph, you can compare our technique is new in comparison with others. And you can discuss the implications of findings and their limitations with the references. For example, we have just a few cases or tips. We need a radiation image or something like that, and you can conclude. So without a discussion section, writing scientific papers would be very boring. So don't worry about the writing discussion. You can enjoy writing discussion section. Bueno, muchos principiantes dicen que escribir la introducción y la discusión es difícil, pero normalmente la discusión es muy emocionante porque la sección de la discusión tiene que presentar sus complicaciones y luego explicar por qué son válidas, asociarlas con observaciones de otros estudios, pero también debe discutir las implicaciones de sus hallazgos, sus limitaciones y reitere la validez y la significancia de su estudio. Entonces, el doctor dice que él normalmente dedica un párrafo a este punto número 1, 2 o 3 párrafos al punto número 2, un párrafo al punto número 3 y un párrafo al punto número 4. Por lo tanto, al final se tiene un total de 5 a 6 párrafos que son suficientes para la sección de la discusión. El doctor refiere que en general muchos principiantes le tienen miedo a esta parte porque tienden a incluir observaciones de otros autores y se olvidan que pueden brindar sus observaciones. Por ejemplo, tienden a discutir primero los antecedentes del estudio en varios párrafos, luego describen las observaciones de otros autores con referencias y todo, y casi siempre van directo a la conclusión, ¿verdad? En resumen, simplemente se olvidan de su aporte, ¿verdad? Minimizan su aporte. Entonces, la discusión más bien debe siempre describir lo que ustedes quieren opinar y sus interpretaciones. Entonces, en resumen, les recuerda que no discutan nada en los resultados. Eso lo hacen a nivel de la discusión, ¿verdad? Pueden discutir lo que ustedes quieren decir en esta sección. Entonces, no le tengan miedo a esta parte, ¿verdad? Él dice que sin una discusión, los artículos científicos serían aburridos. It's easy to write the abstract again because it's summary of the text. The purpose forges the question of the study. Materials and method describes what was done, result, what was found. Conclusion, answer the question. So accurately describe the main part of the paper using the minimum of words. El abstracto es fácil de escribir porque es simplemente un resumen de la introducción, materiales y métodos, los resultados y la discusión. Como pueden ver, el propósito propone la pregunta del estudio. Los materiales y métodos, lo que se hizo. Los resultados, lo que se encontró. Y la conclusión responde a la pregunta. Menciona que tienen que describir la parte principal del artículo utilizando el mínimo de palabras y en esta parte se omiten las referencias a la literatura.
The title is very important because it is to attract readers and to aid retrieval and indexing. So it should be concise, specific, and clear. The title is the gateway to your paper, so it should be sexy. If the title is boring, readers will skip your paper even when it is published. So try to give a title to your paper with the same thought and effort as you would when naming your child. El título es muy importante porque es para atraer a los lectores y ayuda en la búsqueda y a la hora de indexarse. Debe de ser conciso, preciso y claro, específico y claro. Es como el portal o la puerta de entrada a su artículo. Si el título es aburrido, los lectores van a ignorar su artículo. El título debe ser sexy y claro. Dele a su artículo un título que atraiga miradas. Invierta la misma cantidad de esfuerzo y pensamiento en ponerle el título a su artículo como el que le pondrías para nombrar un hijo o una hija. I usually organize the tables and figures before writing the manuscript. And then I start writing the manuscript from the materials and method, followed by result, introduction, discussion, abstract, and title. From beginning to end, I try to find the appropriate title for the study. Entonces, en resumen, normalmente comienzo diseñando las tablas y las figuras antes de comenzar el artículo. Luego, escribo los materiales y métodos, seguido de los resultados, la introducción, la discusión, el abstracto y finalmente el título. Por supuesto que trato de ir buscando el título apropiado desde el principio del proceso de la escritura. Now you've finished one manuscript, so ready to submit, but you have to sit down to make sure that you had met every specific requirement of your target journal, including the instructions, the references, figure legend and figures, abbreviations and numbers, mistake and inconsistencies. If you are too tired to do that, ask one of your co-authors to review your paper closely to make it short and concise and to check the requirement. Probably by the time you proofread your own work, your brain already knows the destination. So if you repeat, and then you cannot find the mistake, particularly you cannot check the numbers because your brain has already knows the destination. Ahora que ya terminaste de escribir el artículo y estás listo para enviarlo al proceso de submisión a una revista, a esta altura probablemente ya estás cansado del artículo, pero tienes que asegurarte de cumplir todos los requisitos específicos de la revista en la que quieres publicar. Entonces, si estás muy cansado para poner tanto esmero en esta parte, pídale a uno de sus coautores a que se siente a revisar el artículo con cuidado y le haga los cambios necesarios para hacerlo más corto y conciso y que a la vez revise las referencias, las abreviaciones y las leyendas de las figuras para buscar errores e inconsistencia. Él menciona al final que al momento de releer su propio trabajo, su cerebro ya sabe el destino. Y lo que quiere decir con esto es que como uno ya conoce también el artículo, le cuesta a uno ver los errores, especialmente los errores en los números, porque uno ya sabe qué es lo que está y entonces no logra ver los errores. Entonces es bueno que una segunda persona observe el trabajo. This is a homepage of Radiology. You can submit through the homepage. After clicking the submission, you can upload your manuscript.
Para el proceso de someter un artículo para consideración en una revista en Internet, voy a utilizar la revista Radiology como ejemplo. Aquí está la página de Radiology. O sea, después de hacer clic en el botón de someter, puedes hacer el upload del artículo. And then they will ask you to upload the title page, transfer of copyright agreement, and certificate of submission, financial interest, and authorship. Generalmente le van a solicitar la página de título del artículo, la asignación de derechos, el certificado de exclusividad, la declaración de financiamiento y los autores y coautores. When you submit your paper, it will be read by one of in-house editors, usually the editor-in-chief, who decide whether it should be sent for peer review. If your paper is accepted for review, then it is sent out to reviewers, asking them for their review within a specific period, usually 2 to 3 weeks. How early can you expect to receive the editor's decision? It is different from journal to journal, but a fair range of time is from 4 to 12 weeks. Normalmente cuando sometes un artículo para consideración en una revista, primero va a ser leído por uno de los editores de la revista, generalmente el editor jefe, el cual va a decidir si se debe enviar o no para el peer review o la revisión de pares. Si su artículo fue aceptado para revisión, se envía a 2 o 3 revisores externos, a los cuales se les va a pedir que revisen el artículo dentro de un periodo específico, normalmente 2 a 3 semanas. ¿Qué tan rápido pueden esperar la decisión del editor? Pues depende de la revista, pero un rango aproximado normalmente va entre 4 a 12 semanas. When your manuscript is delivered to the reviewers, they judge whether the manuscript merits publication and provide constructive criticism for the authors. So they evaluate your manuscript on its originality, scientific merit, and interest to readership. Please keep in mind again, the originality, scientific merit, and interest to readership are the 3 basic elements in writing papers. Cuando su artículo se le entrega a los revisores, ellos van a juzgar si amerita publicación y van a proveerle con críticas constructivas. Los revisores evalúan su artículo basado en su originalidad, mérito científico e interés a los lectores. Y luego deciden si lo aceptan para la publicación. Tengan siempre en mente que la originalidad, el mérito científico y el interés a los lectores son los elementos claves de cualquier artículo original. If your manuscript is accepted, you reply to the comment and return the copies of the revised text as soon as possible. Some comment from the reviewers may be tedious and even irritating, but you should be willing to accept reviewers' suggestions. Even if it is difficult to accept some comment, just comply as suggested. But if you disagree with a point, you must make a clear argument to the editor and the reviewer as to why you disagree. Cuando su artículo es aceptado y te envían comentarios, responda a los comentarios y devuelva las copias del texto revisado tan pronto como sea posible. Esto puede ser muy tedioso y hasta irritante, pero debes de estar dispuesto a aceptar las sugerencias. Aun cuando sea difícil de aceptar algunos comentarios, es muy sabio acceder a lo que se sugiere. Pero si del todo no estás de acuerdo con un punto en particular, explíquele al editor y al revisor sus razones. Here is an example. The second review asked us to describe the pattern of structure in the abstract, but we replied like this:
We already described the above pattern to the side of the new strictures in the text. That was page 6. We are afraid that it would be too long if we present it in the abstract, even though it is condensed. So the reviewer accepts our opinion. You have to reply the comment in a point-by-point fashion. For example, this is a point-by-point fashion. Aquí hay un ejemplo. El segundo revisor pidió que describiéramos en el abstracto el patrón de nuevas estrecheces que se formaban después de la colocación de un stent. Pero nosotros no estuvimos de acuerdo con esta solicitud y en respuesta a su comentario discutimos que ya habíamos descrito el patrón en el cuerpo del artículo y que nos parecía que el abstracto iba a extenderse demasiado si lo incluíamos ahí. Entonces, es importante que vean, noten cómo se deben de responder a los comentarios en forma puntual, punto por punto. There are more than 80 comments from 3 reviewers for my first manuscript accepted by Radiology for the first time. So I still vividly remember how difficult this was. So some comments were very difficult for me to reply. The 2 problems. One was that there are too specific. The other was that my English was not good at the time. So some comments seemed to be very nitpicking, but it is absolutely true that reviewers' criticism improved the quality of the paper. So after my first manuscript published in Radiology, it was not like mine, it was others. Este fue mi primer artículo publicado en Radiology. Como pueden ver, hubo más de 80 comentarios por parte de los revisores. Todavía recuerdo vívidamente lo difícil que fue. Algunos porque eran comentarios demasiado específicos o exagerados. En el momento fue difícil en parte también porque mi inglés no era tan bueno. Pero, por el otro lado, es absolutamente cierto que las críticas de los revisores tienden a mejorar la calidad en general de los artículos. Pero, al final, con tanta corrección, pues no lo sentí tanto como mi primer artículo, sino que era un artículo de muchas personas. Your manuscript, your paper could be rejected by the journal in-house editor. Was that? This is an example. This was mine. The editors have discussed your manuscript at our weekly meeting, and the consensus is that it will not achieve sufficient priority to warrant publication. Anyway, it was returned to me within 3 days. What are the reasons for rejection by the in-house editor? Your manuscript is out of the scope of the target journal. Second, your manuscript is a poorly prepared one. So most journal editors will not want their reviewers to waste their time in reviewing such manuscript. Su artículo podría devolverse en unos cuantos días, directamente del editor de la revista. Pero si esto ocurre es porque fue rechazado. Las razones para el rechazo puede ser que su artículo está fuera del rango o los intereses de la revista, o que el artículo fue preparado de una forma muy pobre. Muchos editores de revistas no van a querer que sus revisores externos pierdan el tiempo revisando artículos como estos. When your paper is rejected, it's okay, because needless to say, most prestigious journals can only accept a very low percentage of submission because of lack of space. For example, Radiology accepts just 20% of the submission. So try not to be discouraged too much because your paper is rejected, since this is inevitable as the beginner. But you should develop a thick skin for rejection, and you should be willing to learn from your mistakes or failures.
It's okay to be rejected, but try to learn from your mistakes and failures. Si se le rechaza el artículo, pues bueno, está bien. Sin duda, las revistas más prestigiosas solamente pueden aceptar un porcentaje muy bajo de todos los artículos que se someten, principalmente por falta de espacio. Por ejemplo, Radiology acepta como el 20% de las revistas de los artículos que recibe. Pero intente no quedar muy descorazonado si su artículo se rechaza, ya que esto es hasta cierto punto inevitable cuando se es principiante. Entonces, debes desarrollar como un callo para manejar el rechazo, pero siempre debe de estar muy dispuesto a aprender de sus errores y sus fracasos. I analyzed our 20 papers rejected by radiology. You can see 70% of the rejection was due to lack of originality, 20% lack of scientific merit, and 5% lack of interest to readership, 5% lack due to poor English. Here is an example. The biggest hesitation I have in accepting this manuscript for publication is that the article is pretty marginal and add little to the field of radiology. That means a lack of originality. Realicé un análisis de 20 artículos nuestros que fueron rechazados por la revista Radiology. Pueden ver que el 70% de los artículos que se rechazaron fue por falta de originalidad, 20% por falta de mérito, 5% por falta de interés de los lectores y un 5% por un inglés pobre. Aquí hay un ejemplo de un comentario de un rechazo. De mi parte, la principal razón por la cual titubeo en aceptar este manuscrito para publicación es que el artículo es muy marginal y agrega muy poco al área de la radiología. Básicamente diciendo que no tiene tanta originalidad. When you submit your rejected manuscript to another journal, you will have to change your manuscript according to the publication information of the journal, because the number of abstract and text are different from journal to journal, and also terms and reference styles are different from journals to journals. Cuando su artículo se rechaza por una revista, siempre puedes someterla a consideración en otras. Por ejemplo, de Radiology al American Journal of Radiology, ¿verdad? Pero van a tener que cambiar el artículo para que se acople a los lineamientos de palabras, el abstracto, los textos y términos y las referencias de la revista nueva, ya que varía de una a otra. Are there any tips on increasing the acceptance rate and accelerating the rate of writing papers in English? The answer is yes. Here are 6 tips for writing papers from my experience. ¿Existen tips para aumentar la tasa de aceptación de artículos escritos en inglés? La respuesta es sí. Aquí hay 6 tips de mi experiencia personal para autores que no tienen el inglés como primera lengua. Okay, first, try to read as many as papers related to your study and take a note, the useful English phrases, and save it into your computer. These are some examples of useful English expressions for introduction and for materials methods saved in my computer. I had referred to these sentences many times until I finished the 30 papers in English. After that, these useful English expressions became mine. Primero, trate de leer la mayor cantidad de artículos relacionados a su campo y tomen nota de frases útiles en inglés y guárdelas en su computadora. Por ejemplo, estas son algunas de las frases que yo guardé en mi computadora para ayudarme con la introducción y los materiales y métodos. Durante el tiempo que duré escribiendo los primeros 30 artículos en inglés, siempre tenía que volver a ver estas oraciones para recordarlos.
Pero después de eso ya me tomaba mucho menos tiempo escribir un artículo en inglés porque el estilo de los artículos ya comenzaba a ser similar y me apropié de estas frases. Try to make a template. Here are 8 papers related to the retrievable expandable stent. Last week, you remember, I introduced you 8 generations of esophageal stent. The third generations and onward are retrievable expandable stent. To make the stent removable, I attached the nylon drawstrings at the upper inner margin of the stent. So that was a new idea. So I used the knowledge for the patient of esophagus and different organs. Just take a look at the titles of the paper from 1997 to 2011. Malignant esophageal strictures, tracheobronchial strictures, benign esophageal strictures, dog urethra and urethral strictures, and benign biliary strictures. What's the difference? The differences are organ and patient numbers. So when I wrote the second manuscript regarding the tracheobronchial strictures, I used the template used for the first paper, including introduction, materials and method, and result. I just changed from esophagus to trachea or bronchus, and from 10 patients to 20%. So it becomes easier to write papers once you have your own working template. Segundo, desarrolle plantillas, patrones o machotes para los diferentes formatos de sus artículos. Por ejemplo, estos son artículos relacionados a los stents expandibles, extraíbles que desarrollamos y los describí en la charla previa. Entonces, cuando se desarrollaron, teníamos mucha oportunidad de hacer diferentes publicaciones. Entonces, simplemente vean los títulos. Estrecheces esofágicas, estrecheces traqueobronquiales, estrecheces ureterales en pacientes humanos. ¿Cuál es la diferencia? La única diferencia es el órgano de interés y el número de pacientes. Entonces, cuando escribí el segundo artículo de las traqueobronquiales, utilicé la plantilla de la introducción, los materiales y métodos, los resultados y la discusión del primer artículo y simplemente le cambié el número de pacientes, los órganos de aplicación y los resultados. Por lo tanto, se hace más fácil escribir artículos una vez que ya se tienen sus propias plantillas. Third, try to write a short paper. Short papers are better than long papers. Here are 3 reasons. The editors and reviewers prefer short papers. The chance that reviewers to detect errors and to misunderstand the paper decreases. And reviewers will return the paper faster. Also, writing a paper draft should be done within a short framework of time. Otherwise, you will lose interest. For example, I tried to start writing papers from Friday evening to Sunday evening because I can concentrate on writing it with less interference. When you have 4 or 5 days for holidays, that is perfect time to finish the draft. So draft is just a draft. Don't try to write a manuscript, the whole one, just the draft. And then you can read it again and again. Tercero, trate de escribir artículos cortos en periodos cortos de tiempo. Los artículos cortos son mejores que los artículos largos. Y aquí presento 3 razones. Primero, los editores y los revisores externos prefieren revisar artículos cortos. Segundo, la posibilidad de que los revisores puedan encontrar errores o malinterpreten el artículo disminuye.
Y tercero, los revisores van a revisar y devolver el artículo más rápidamente. Escribir un artículo debería de realizarse en un periodo corto de tiempo, porque si no, vas a perder interés en escribirlo. Entonces, normalmente yo trato de comenzar a escribir un artículo en la tarde, noche de un viernes hasta el domingo en la noche para poder concentrarme y escribir con menos interrupciones. Y también cuando tienen un periodo de descanso o vacaciones de 4 o 5 días, es un buen momento para terminar su draft. Hace hincapié, es un draft, no es el artículo, no tienen que terminar todo, sino que nada más lo leen y lo pueden volver a revisar. English editing service is very important. You can understand why the English editing service is important. Here are 2 comments from reviews. I will read it. The article is not very well written, and it is difficult to understand what they did for the study because there are too many occurred phrases. This article needs reworking and English revision. In general, the writing is clear, but several phrases are not, which seems partly due to the fact that the authors are probably not English speaking. Nevertheless, the article could certainly be interesting, provided that revisions are made. By actively working with the English editing service, I was able to overcome some of my difficulties with English writings. I read the reviews from the English editing service several times so that I can learn from their reviews. Cuarto, intenten buscar ayuda para editar y mejorar su inglés académico. Tal vez puedan apreciar lo importante que es un servicio de edición en inglés a partir de estos 2 comentarios. Primero, el artículo no estaba bien escrito y fue difícil de entender qué fue lo que se hizo en el estudio, ya que había muchas frases raras. Este artículo necesita reescribirse y revisión en inglés. Y este segundo comentario que nos hicieron, que dice, en general la escritura está clara, pero varias frases no están claras. En parte posiblemente por el hecho de que los autores no hablan inglés como primera lengua. Sin embargo, el artículo podría, sinceramente, ser interesante si es que las revisiones se realizan. Fue trabajando con un servicio de edición en inglés que logramos superar algunas de las dificultades de escribir y publicar. Y revisaba constantemente, o varias veces, los comentarios del servicio de edición de inglés para aprender. Okay, 5th, organize the authorship conference. I organized this conference, but I am going to talk about the authorship conference next week at the surgical research meeting. So I will explain why it is important next week. Quinto, intente organizar el taller de artículos o el Authorship Conference. Este es un punto y el punto más importante, pero vamos a hablar de este tema la próxima semana. Entonces, vamos a nada más mencionar puntos básicos. I set up the authorship meeting in 2001 to teach junior doctors and researchers how to write a paper in English. What do we do at the authorship conference? We read the manuscript before the conference. Here you can see several people, and then see what the first author had not seen and provide constructive criticism to improve its quality and integrate new ideas from all of the team members and determine the target journal of manuscript and improve English communication skills. We lead the meeting in English from 2001 because in the beginning, many people say that it is not a good idea to lead this meeting in English because we cannot communicate in English. So even though we want to say something, we cannot express it because of language barrier. But
I believed that it is very important to start from English because English is very, very important. So next week, I am going to talk about the authorship conference, and I am going to use one example written by a fellow at Asan Medical Center in Korea, entitled Obstruction of Eustachian Tube Treated with Fluoroscopy Guided Balloon Dilation, a prospective study in 10 patients. Dr. Manuel will email you this manuscript. Please read it, and then you can understand my lecture next week. If you don't have time to read it, probably it's difficult for you to understand my talk. En el 2001 establecí el Authorship Conference o el taller de artículos para enseñarle a estudiantes jóvenes cómo escribir artículos médicos en inglés. ¿Qué hacemos en el taller de artículos? Bueno, leemos el manuscrito antes de la conferencia. Buscamos cosas que el autor tal vez no vio, proveemos críticas constructivas para mejorar su calidad e integramos nuevas ideas provenientes de todos los miembros. Además de que mejoramos nuestras habilidades de comunicación en inglés. Cuando comencé con las charlas, con la Authorship Conference, yo insistí en hacerlo en inglés, a pesar de que muchas personas decían que iba a ser muy difícil, que la comunicación iba a ser muy complicada, pero lo logramos hacer. La próxima semana para la charla voy a utilizar este manuscrito escrito por un fellow del Centro Médico Asan en Corea. Su título es Obstrucción del tubo de Eustaquio tratado con dilatación con balón guiado por fluoroscopía, un estudio prospectivo en 10 pacientes. Entonces yo les voy a enviar a todos el manuscrito que me enviaron el email y si no, está aquí en el chat de la charla para que todos lo puedan bajar si quieren. Por favor, lean el manuscrito antes de venir a la próxima reunión porque van a entender aún mejor la próxima charla. Finally, you need a strong motivation. Over the past 33 years, I have mentored more than 1,000 doctors, technologists, and researchers in Korea and abroad. And then I'd like to introduce one mentee who had a strong motivation. This is Eugene Che. He was a third-year student at Cornell University when he was keen to visit me to learn how to write a paper in English. So I asked him, why do you like to write a paper? He answered, I wish to be trained at the Department of Radiology and a handful of top-notch university hospitals, including UCLA, Stanford, and UCSF, and Johns Hopkins. To be a radiologist in the United States is very competitive, and it will be a much help if I could have associate index papers. And he stayed with me for 1 year, and he wrote a paper day and night, on and on, until he finished writing a total of 27 papers, 14 papers as the first author, and the other one as the junior author. So he was accepted all the universities he interviewed. Now he works for a hospital in Los Angeles after finishing his resident and fellows in UCLA. Sexto, necesitan una motivación muy fuerte. Por los últimos 33 años he sido mentor de más de 1,000 doctores, técnicos, investigadores y estudiantes en Corea y a nivel internacional a través de los talleres de artículos y en charlas. Me gustaría presentarles a un estudiante que demostró tener una motivación muy fuerte. Este es el señor Eugene Choi. Él es coreano-americano. Cuando era estudiante de tercer año de medicina en la Universidad de Cornell, me decidió visitar para aprender a escribir artículos científicos. Yo le pregunté, ¿por qué quieres aprender a escribir artículos y cómo fue que supiste de mí? Él me dijo que él quería entrenarse en un departamento de radiología en una universidad de alta gama
incluyendo universidades como Stanford y UCLA. Mencionó que para ser radiólogo en los Estados Unidos la admisión era muy competitiva y que sería de gran ayuda si él pudiese tener artículos publicados en revistas indexadas en el SCI. Durante el año que estuvo en mi departamento, escribió día y noche y terminó publicando 27 artículos. Publicó 14 como primer autor y 13 como autor secundario. Fue aceptado por todos los hospitales a los cuales aplicó y hoy en día trabaja en un hospital en Los Ángeles después de haber terminado su residencia y fellow en UCLA. This is my first paper published in gastrointestinal radiology. And then I encountered 2 consecutive patients with hepatic artery aneurysm in 1987. Given that the radiological finding on hepatic artery aneurysm were few in the literature, I decided to write a paper on radiological evaluation and asked Korean radiologists if they had more cases. So there were 2 more cases, one from Seoul National University, the other from Wonkwang University Hospital. So to write this paper in English, first I met Professor Cho. This is Professor Cho of the Department of Physiology. He was not medical doctor. He was a PhD and had several papers published in SJ Index journals. He was the only doctor from my alma university who had published a paper in English in an SJ Index journals. So basic research was different from clinical research, but anyway, I've learned from him. After that, I visited Dr. Chae-young Park, who is the co-author from Seoul National University. At that time, I worked for Jeonbuk National University, so it took 3 hours for me to visit Dr. Chae-young Park in Seoul by express bus. So it took for me a year to finish writing these 4 cases, but I have learned a lot thanks to their advices, different scholars. Este fue mi primer artículo publicado en revistas indexadas en SCI. Se llamaba Evaluación radiológica de aneurismas de la arteria hepática. En 1987 encontré 2 casos consecutivos de aneurismas de la arteria hepática en el periodo de un mes. Y ya que habían pocos casos reportados, quise escribir un artículo acerca de los hallazgos radiológicos de estos aneurismas. Le pregunté a radiólogos coreanos si habían tenido algún caso de aneurismas de la arteria hepática y me reportaron 2 casos más. Uno en el Hospital Nacional de la Universidad de Seúl y otro en el Hospital Universitario Wonkwang. Para poder escribir este artículo en inglés, tuve que reunirme con el profesor Choi, que es uno de los coautores. Él era del departamento de fisiología y no era médico, era un PhD, el cual era el único doctor de mi universidad que había publicado un artículo en inglés en una revista indexada en SCI. Y aunque la investigación en medicina básica y clínica es diferente, aprendí mucho de él. Después tuve que reunirme con el profesor Park, otro de los coautores, que es del Departamento de Radiología del Hospital Universitario de la Universidad Nacional de Seúl. Y él sí tenía varios artículos publicados en inglés. En ese entonces, yo trabajaba en Cheonju, otra ciudad, en la Universidad de Jeonbuk, por lo que tenía que tomar un autobús express a Seúl que duraba 3 horas. El doctor Park muy amablemente me enseñó cómo escribir el artículo en inglés y el doctor Choi ayudó también. Aprendí mucho de ellos. Okay, today I gave you 6 tips for writing scientific paper as a non-native English writers. Painstaking work is required for success. You have to persevere for achievement. It is true that failure to publish does not stem from lack of writing paper or language skills,
but it is a result of the lack of effort. Hoy les he dado 6 tips para escribir artículos en inglés, pero recuerden que para el éxito es necesario el trabajo fuerte y dedicado. Deben de perseverar y buscar obtener estos logros. Yo creo que el fracaso o la falla para publicar no viene de la falta de habilidad con el idioma o por dificultades en la escritura, sino es por la falta de esfuerzo. Okay, thank you very much for your attention. Ok, pues alguna pregunta o algún comentario que alguno quisiera hacer. Today we had 20 participants, more than last. Okay. Manuel, creo que Andrea tiene la mano levantada. Yes. Sí, Andrea, adelante. Sí, ¿la hago en español o en inglés? English. English, por favor. Okay. No, it's a simple question. I was wondering if I want to write an article, should I first think of let's say, a subject I really know, let's say, by heart about it, or something I'm very passionate of, or something that it's in fashion? Yeah. I mean, how can we start? Let's say if I like upper endoscopy or gastric cancer, or I also like, I don't know, like let's say ERCP, or I don't know how to find a subject in which I feel confidence, but it still I don't know, is interesting for someone else. How can we start? I don't know, looking for this subject, what to Okay. write about. That's a good question for the beginners. And then, first of all, you can search the journals. For example, oh, today I met a very interesting case. This is my first experience, but you can search some literature. There could be many literatures, and just select several literatures and articles to read if it deserves to write the papers. If there is nothing new, like as I mentioned, originality, scientific merit, and readers to interest are the 3 basic elements. So if you think your idea or your materials have that kind of 3 basic elements, you can write a paper. Otherwise, it's time consuming. So first of all, try to search the literature and then try to find how many papers have been published and pick up some recent one and compare your idea and their result. If there is something different, you can start writing paper. Andrea, did I answer your question? Oh, yes, thank you very much. Yeah, please translate that into Spanish for the meeting attendees. Ok, bueno, mi pregunta era básicamente cómo escoger el tema, si es sobre algo que uno domine o sobre algún tema, digamos, que esté de moda o en boga, cómo saber a partir de dónde, digamos, escogerlo. Entonces, la recomendación del doctor es que realmente de buscar en la literatura lo que está publicado, leer sobre el tema y ver si yo realmente puedo aportar algo distinto, si las ideas que ahí se han comentado y demás son iguales o distintas a las mías. Si yo realmente puedo aportar algo, vale la pena trabajar en eso. Si no, solamente me va a consumir tiempo porque al final no voy a tener nada que, digamos, aportar valioso y entonces perdí el tiempo. Andrea, thank you very much for your question. I remember your question last week. That was good. Thank you very much. Any other questions or comments? Sí. Adelante. Yeah, Sophia.
¿cuál sería la mejor opción, digamos, para iniciar a escribir? Es decir, Hablé en inglés. in inglés. Which do you consider it would be the best option for us to start writing? What kind of article? I mean, case report or something simple or something more Okay. important? I mean, That's a good question. Actually, case report is easy to write, but if you have materials for original article, it's better because they value the original article than case report. But probably it's not easy for resident to find the materials. So you can ask your boss, like Dr. Hotong, and then they know that it is important. So if Dr. Hotong give you a case report, you can start from writing case report, but I prefer to start the original article. Okay? It's okay? Yes, okay. But yes. next week, I will show you in detail. Next week, it is very important because it's a kind of my experience from beginners. So I would like to share my experience together with the meeting attendees. You can learn a lot from the authorship conference. And also, Sophia, if you can finish one paper while I am staying in Costa Rica, I will be staying here until the end of September. I will review it together with the meeting attendees. So try to write a paper before I leave Costa Rica, okay? Okay, yes. Thank you. Yeah, sure. Thank you will very be much. good because reviewing your article is better to learn. Of course, the lecture is okay, but reviewing your article is more important. That's why I strongly recommended that everybody try to write a paper and we can review it together. It doesn't matter, beginner or experienced person. Okay, thank you very much. Thank you. I wanted to mention that one of the commentaries in the chat says that thank you very much. In 32 years as a specialist, I've never had a lecture on how to exactly write articles for publication. Normally, you just base yourself on the formats that you read. So that's the Dr. Hernandez. She's from the pediatric group. Thank you. Bueno, ¿alguien más quisiera dar un comentario? Si no, podemos ya ir terminando porque ya estamos casi a la 1:30. Si alguno quiere una última pregunta o comentario. Si no, podemos entonces terminar la charla del día de hoy. Ok, perfecto. Entonces, bueno, doy por terminada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias a todos, al Dr. Song por la charla y pues a todos, si tienen algún problema o necesitan el manuscrito que el doctor está enviando, ahí está en el chat. Si lo quieren directamente que se los envíe, se los voy a mandar por el email. Entonces nada más contáctenme, por favor. Y bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos. Que pasen buena semana y buen fin de semana. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.